acompañarnos en este curso que estamos realizando de Historia de la Salvación de nuestra vida. Está organizado desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Cañadón Seco, cuyo administrador parroquial es el padre Humberto Ramírez. En este curso estamos haciendo un recorrido desde Abraham a nuestro Señor Jesucristo. Desde ya les agradecemos y nos encontramos en 15 días. Bueno, y le agradecemos al padre Humberto que nos hospeda, ¿no es cierto? Y acá, como que esto, ¿no? Junto con desde su parroquia. Con Dolores. Con Dolores ahí anda con mala señal. Sí. Yo voy a estar un ratito porque yo tengo otro Zoom, tengo un compromiso con mi comunidad que estamos bastante con varios hermanos contagiados, entonces estamos en oraciones justamente en este horario, así que yo voy a estar un ratito para después estar con una oración con ellos, porque también juntamos por Zoom. Tenemos hermanos muy delicados con el COVID, así que, pero ya en la otra oportunidad ya va a estar distinto y vamos a poder estar más juntos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y un gustazo. Bien, un gusto. Bueno, y vamos entonces a comenzar esta propuesta. A ver, voy a compartir. ¿Ya? Ahí está. A ver. Ahí. De Abraham a Jesús, de Jesús hasta vos. Entonces vamos a comenzar, decíamos, que la propuesta es acercarnos a las Escrituras con corazón orante. Y entonces le pedimos al Señor, al Dios de la vida, que con su palabra, ¿no? Que con su palabra llamó a todo a la existencia, ¿no? Que con su palabra llama a Abraham a ser padre de las naciones. Le pedimos al Señor que nos regale su espíritu, ¿no? Para abrir nuestro corazón, que nos dé la gracia de seguir escuchando su voz y seguir respondiendo con confianza a su amor. Un amor que no deja de invitarnos a ser pueblo de su heredad. Y entonces nos lanzamos en este camino, ¿no? Y vamos a comenzar trayendo un texto que es de la carta a los Hebreos, ¿no? Que, a ver, quiero invitar a alguno que quiera leer el texto que está ahí en la pantalla, a ver si alguno quiere leer y lo escuchamos para ponernos en esta sintonía del camino. ¿Alguien quiere leer? Bueno, leo yo. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Este es el camino que vamos a hacer y la experiencia a la que estamos invitados, ¿no? A contemplar hablar de Dios, ¿no es cierto?, a través de la historia hasta la plenitud en Jesús. Entonces, esta invitación también a mirar, como nos llama la Dei Verbum, ¿no?, a mirar, a contemplar la historia, a contemplar el Antiguo Testamento desde esta plenitud que es Jesús, y a descubrir este caminar de la historia mirando a Jesús, mirando el Nuevo Testamento, donde se da la plenitud. Pero descubriendo esto, ¿no?, que hablar de Dios es un hablar en la historia, y esa misma historia es nuestra historia de salvación. Entonces, a modo de introducción, decimos, bueno, no somos ¿no?, como algunos puntos que uno dice, bueno, ¿cuáles son los paradigmas, ¿no?, en este caminar? No somos religión del libro, sino de la palabra. Entonces, en las Escrituras nos encontramos con el Dios que nos habla. Nos acercamos a las Escrituras, estas Escrituras que decíamos, nos acercamos con corazón orante, y descubrimos que las Escrituras no nos hablan de Dios y del hombre, sino que nos habla de un encuentro de Dios con el hombre, un encuentro que va caminando hacia su plenitud hasta Jesús. Entonces, las Escrituras, ¿no?, son este testimonio de un vínculo de Dios y el hombre, ¿no? Y cuando uno lo piensa desde ahí, cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿no?, cuál es la experiencia de fe que tenemos, siempre hablamos de los vínculos, ¿no? Siempre hablamos de este vínculo, nuestro vínculo con Dios, nuestro encuentro con Dios y nuestro vínculo que se da en comunidad. Entonces, no somos religión del libro, sino de la palabra, o sea, en las Escrituras nos acercamos, pero para encontrarnos con Dios. No nos habla de Dios y del hombre, sino de este encuentro de Dios con el hombre, de un vínculo. Y esto de decir, nos acercamos a las Escrituras, y acercarnos, encontramos la palabra, pero con un ropaje literario, ¿cierto? Hay un mensaje, ahí está la palabra. Entonces, cuando nos acercamos a las Escrituras, podemos distinguir, decimos, 3 dimensiones: histórica, literaria y teológica. Es decir, lo que nos va a narrar, se nos narra una historia sucedida en un momento, escrita en otro momento, ¿no es cierto?, con determinado lenguaje que hace parte de un género literario específico, ¿no es cierto? Narraciones, poesía, sabiduría. Y esta dimensión teológica, porque esta historia narrada con un ropaje literario particular, ¿no es cierto?, nos va a invitar a descubrir el mensaje profundo. Se me fue ahora, de nuevo. El mensaje profundo que Dios nos quiere comunicar, ¿no? Entonces, ahí, no sé por qué no lo puedo presentar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, este inicio desde el Antiguo Testamento lo vamos a hacer en 4 etapas, que
si nos situamos así como geográficamente, podemos decir, corresponden como a 4 grandes momentos geográficos, históricos y teológicos, ¿no? Entonces, esta primera etapa, este primer encuentro que va a ser el inicio, ¿no? Con Abraham. Y entonces vamos a ver de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Después, un segundo encuentro que va a ser este bajar, ¿no es cierto?, del pueblo a Egipto, y esta tierra de Egipto que se convierte en tierra de esclavitud, y entonces con Moisés en el desierto. Un tercer encuentro que es ya en la tierra prometida, este pueblo que llega a la tierra prometida, y entonces Dios en la tierra, ¿no? Este Dios o este pueblo que va a identificar a Dios con la tierra, con el templo y con el rey. Y por último, este pueblo que va a ser exiliado a Babilonia y va a volver. Y entonces en esta experiencia de exilio y de regreso, la gran pregunta, ¿dónde estás, Dios? Vamos entonces a comenzar. Todo esto fue introducción. Este encuentro parece más largo en introducción, va a ser que en tema. Bueno, a ver, decíamos este primer momento o este primer encuentro que lo titulamos de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, ¿no? Como lugar geográfico. Y nos encontramos con Abraham, pero vamos a situarnos un poquitito, ¿no? El relato del llamado de Abraham lo tenemos a partir del capítulo 12 del Génesis. Este Génesis, que es el primer libro que está en la Biblia, ¿no? Génesis, cuando uno dice Génesis, dice origen, ¿no? Y cuando nos acercamos al libro del Génesis, nos encontramos que podríamos dividirlo como en 2 partes. Del capítulo 1 al 11 nos cuenta el origen del mundo y el origen de la humanidad, ¿no? Dios que se hace palabra, ¿no? Vará, ¿no? Y en esta palabra llama todo a la existencia. Pero este Dios que se hace encuentro, que habiendo creado al hombre, lo invita a la vida, y ahí todo, ¿no es cierto?, sabemos, y si no después vayamos a leer un poquito, ¿no es cierto?, todo esta historia, ¿no?, que se nos narra después de la creación, ¿no es cierto?, esta historia de la tentación y del pecado del hombre, ¿no? Y que podemos decir, bueno, es una ruptura con Dios, una ruptura con el hermano, una ruptura con la propia identidad, ¿no? Y entonces nos encontramos, ¿no es cierto?, después de este capítulo 11 de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan cuando los hombres quieren construir una torre para llegar a Dios, ¿no? Quieren construir una torre. Y este Dios que baja para encontrarse con el hombre. Un hombre que quiere construir una ciudad, ¿no es cierto?, a espaldas de Dios. Un hombre que quiere construir su vida a espaldas de Dios. Cuando uno mira en estos textos, ¿no?, cómo aparece la raíz del pecado, aparece como falta de confianza.
¿no? Cuando Dios le dice, ¿se acuerdan? Le dicen a Adán y Eva, no coman de este fruto, coman todos de esto, pero de este no. ¿Y qué es lo que en el fondo mueve a este? Ay, pero ¿y por qué no podemos comer de este? Vamos a comer de este. Es la falta de confianza en aquel que creador, siendo creador, también sostiene, ¿no? Y a lo largo de toda esta, digamos, sinfonía de caídas y de perdones, lo que se va a poner de manifiesto en el fondo es esto, ¿no? Como esta falta de confianza es lo que va a generar nuestro pecado, ¿no? Nuestra ruptura, nuestro decir, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Como en esta situación de Caín y Abel, ¿no? Pero Dios, ¿no es cierto?, no renuncia, ¿no? Dios no renuncia a este hombre, a esta humanidad que quiere construir a espaldas de la vida. No renuncia y llama a Abraham. Y entonces sí nos encontramos acá en este capítulo 12 con este Dios que llama a Abraham. Y dice así, el Señor Dios dijo a Abraham, deja tu tierra natal, la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Este Dios que llama, ¿no? Esta palabra que había dado origen a la creación, que había dado origen a la humanidad, ahora Dios se hace palabra que llama y que invita a Abraham para dar origen al pueblo, ¿no? Entonces, Dios llama a Abraham y en este llamado, fíjense, deja tu tierra, la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Este llamado a dejar tierra, patria y casa, es decir, a dejarlo todo, porque en estos conceptos, ¿no? Tierra, patria, casa, se juega todo lo que supone posesión, ¿no? Y entonces, este Dios que dice, bueno, ve al país que te mostraré. Deja tu tierra, ve al país que te mostraré. Y uno dice, Señor, si le hubieras dado aunque sea la dirección, ¿no es cierto? Es decir, ve al país que te mostraré. Un indicativo así, sin dirección, ¿no? Y claro, cuando uno lee este texto, ¿no es cierto? Uno dice, qué tensión de la fe en este Dios que llama y nos sigue llamando, este Dios que llama y ante quien, digamos, la seguridad es la seguridad de confianza en su palabra. A ver, algunos de ustedes, Dios le da más seguridad de aquella seguridad que se cifra y que está presente en la palabra
y en Él mismo que se hace presente en la Eucaristía. ¿Alguien tiene más seguridad que esa? ¿Alguien tiene anotado y registrado todo lo que va a hacer de su vida? Somos como Abraham, nos colgamos de la palabra, y esa es la fe, esa es la fe, ¿no? Nos colgamos de la palabra porque creemos profundamente que aquel lugar donde nos lleva es el lugar de su heredad, ¿no? Y además creemos en la palabra que no solamente nos pone en camino, sino que nos pone en camino de un modo particular. Nos dice, yo te bendigo. Y más, no solo te bendigo, sino que a vos te hago bendición para los demás. Te hago bendición, somos bendición. ¿Qué? A mí esto cada vez que lo leo, digo, me hace estremecer un poquito, ¿no? Y más, uno dice, casi que para mí es parte de examen de conciencia, ¿no? Cuando me voy a confesar, digo, ay Dios mío, cuántas bendiciones en la vida, tu presencia, tu llamado es bendición, me haces bendición para los demás y cuántas veces le pongo límite a tu bendición. Nos va a decir una gran santa, ¿no? Santa Catalina de Siena, sean canales de bendición y misericordia, ¿no? De Abraham nos fuimos a Santa Catalina, pero esto, ¿no? ¿A qué nos invita la palabra? ¿A qué nos invita la palabra y a quién nos invita esta santa, ¿no? Como Catalina, que se hace palabra, ¿no? En la iglesia, porque esos son los santos. Confía, colgate de la palabra y toma conciencia de que sos bendición para los demás. Esta cosa que no baja. Ahí está. Y uno dice, y la bendición se hace promesa. Porque este Dios que le dice, deja tu tierra, ¿no? Habla, un Dios que habla y que invita, Dios nunca va a imponer, va a invitar, desde Abraham hasta la eternidad. Dice, te bendigo, serás bendición, ¿no? Abraham partió, ¿no? Y Dios le había dicho, bueno, ve al país que yo te mostraré y yo haré de ti una nación, una gran nación. Esta promesa, ¿no? La promesa de la tierra y la promesa de la descendencia, ¿no? Estas son las dos promesas de Dios a Abraham, ¿no? Te daré una tierra y te daré una descendencia. Estas promesas que a lo largo de la historia van a estar vivas en el pueblo de Israel, ¿no? Y Dios que va a repetir una y otra vez estas promesas. Pero claro, se lo hace a Abraham, a un hombre que tiene 75 años, que no tiene ningún hijo, ¿no? Y ya sabemos la historia de Abraham. Entonces, esta invitación a hacer en este primer encuentro, ¿no? A decir, Dios, como Abraham, nos llama. Y cuando Dios llama, algo tenemos que dejar.
Pero no es que dejamos y entonces, vamos, porque llama y nos invita a algo, hay cosas que dejamos, ¿no? Porque Él llama, porque está su palabra. Entonces, el llamado es lo primero. Nos bendice y somos portadores de bendición. Y se hace promesa, ¿no? Se hace promesa acá en Abraham de una tierra y de una descendencia. Una tierra a la que Abraham se pone en camino sin saber dirección. Una descendencia que le es prometida a los 75 años y sin un hijo. Y se pone en camino, ¿no? Con esa promesa se pone en camino. Entonces, esto, ¿no? Decimos, lo paradójico de la promesa encierra confianza, ¿no? Es decir, lo paradójico, es decir, una tierra, ¿dónde está la tierra? Una descendencia y no tiene hijos, ¿no? Andrea, Sí, una sí. cosita nomás, que este Sí, Zoom, viste, ya en 30 segundos se va a cortar. Así que los invito a que nos volvamos a reconectar al mismo link, apretamos el mismo link y así terminás la charla, porque faltarán unos perfecto. minutos todavía, ¿no? Sí, ¿Te parece? sí. Así que Tengo bueno, la tierra y la descendencia, nos queda esa duda, ¿dónde conseguir la tierra y cómo obtener la descendencia? Dale, claro, quedamos claro. con esa inquietud. Y más, mientras tanto, busquen Génesis capítulo 15 y busquen el versículo 5 y el 12. Dale. Mientras, y en cualquier momento, y nos fijamos, Dios lo había llamado, ¿no es cierto, Abraham? Lo había bendecido, lo había hecho bendición para los demás, le dijo que él le prometía la tierra, lo iba a llevar a la tierra donde yo te mostraré, serás padre de una nación numerosa. Pero bueno, a Abraham le pasa, y como a nosotros nos pasa, que ni bien arrancó, ya después los invito a que lean, porque no podemos tocar todos los temas, pero la tentación o el temor, las dificultades, lo primero que van a poner en peligro es esa misma bendición, la tierra y la descendencia. Y entonces Dios vuelve a llamarlo una y otra vez a Abraham. Y en el capítulo 15, comienza en el versículo 2, le dice, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Y Dios sigue hablando con Abraham y le dice, versículo 5, luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Si vamos al versículo 12, dice, al ponerse el sol, Abraham, o sea, ¿cuándo tiene que contar las estrellas o cuándo le pide Dios a Abraham que cuente las estrellas? Durante el día, no a la noche. Después oscureció. Imagínense. Entonces, esto, uno dice, Dios le dice a Abraham, contá las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dos cosas. Es imposible contar las estrellas, porque uno no las puede ver a todas a simple vista.
pero menos contarlas de día. Y Abraham creyó, y esto Dios se lo tuvo en cuenta. Y renueva la alianza, y Abraham sigue caminando, y un último puntito, una última cosita para compartir. Durante todo el relato, durante todo el ciclo de Abraham, se va diciendo que siguió avanzando por etapas, ¿no? Este Abraham que va de Ur a Harán, de Harán a Siquem, de Siquem a Moré, de Moré a Betel, de Betel a Negev, ¿no? Esos lugares así, con esos nombres. Y lo que nos dice es, en el capítulo 12, volviendo al capítulo 12, a partir del versículo 6 en adelante, dice en el 7, entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham sigue caminando y en Betel, cuando llega, y vemos el versículo 8, también allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Y después, si saltamos al capítulo 13, versículo 18, dice, entonces Abraham trasladó su campamento y fue a establecerse junto al encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Los lugares donde Abraham erige estos altares, que levantar un altar es reconocer al Dios presente, ¿no? Al Dios que va haciendo camino, al Dios que se me aparece. Los nombres de estos lugares tienen que ver con distintas situaciones en las que está atravesando Abraham. Y entonces un altar se llama alegría, otro altar se llama duda, otro altar se llama fuerza. Podríamos seguir hablando de Abraham y de los textos de Abraham hasta el viernes que viene. Pero se me van a dormir, me van a pegar y van a decidir que no sigamos caminando. Entonces, llegamos hasta acá, ¿no? Con esta síntesis y con esto que, a ver si por ahí tengo una tierra que yo te indicaré. Bueno, ahí está todo el recorrido de Abraham. Esto se los voy a mandar. Entonces decimos, colgado de la palabra, ¿no? Abraham se puso en camino. Estos textos que nos muestran relatos originales, decimos, y originantes, porque a partir de Abraham, de este llamado de Dios, se pone, podríamos decir, en marcha esta vocación de pueblo, ¿no? Donde Dios va a ir mostrando esta acción salvadora, y una acción salvadora que se va a ir mostrando a lo largo de toda la historia, creando y bendiciendo, ¿no? Podríamos decir, en este texto al que nos hemos acercado, va a marcar una forma, ¿no? de un Dios que se revela llamando, ¿no? Esta promesa decíamos que es el hilo conductor, ¿no? Promesa que es don, ¿no es cierto? En el don de la tierra
y en el don del pueblo numeroso. Y Dios va a seguir escribiendo la historia. Y entonces, como para terminar, los invitamos a pensar en esto, ¿no? También como Abraham, ¿no es cierto? Nos hemos puesto en camino, ¿no? También como Abraham respondemos a este llamado de Dios y nos hacemos conscientes, ¿no?, de esta bendición. También como Abraham recorremos este camino en etapas, ¿no? Y si uno mira la propia historia, ¿no? La mira hacia atrás, decimos, uy, cuántas etapas, ¿no? He tenido en mi vida, ¿no? Y etapas que tienen que ver con alegría y tienen que ver también con dolores, ¿no? No dolores nuestra amiga, sino dolores del alma, ¿no? Con sufrimientos, ¿no? Momentos de paz y momentos de ausencia de paz, ¿no? Momentos de oscuridad y momentos de mucha luz. Y entonces la invitación es esta, ¿no? De acá hasta el viernes que viene, que nos encontremos y que nos va a iluminar Alfredo. Si tuviera que ponerle nombre a estas etapas de mi camino, si en cada etapa del camino de estos momentos que uno puede recordar como momentos de encuentro con Dios, ¿qué nombre le pondríamos? ¿No? Algo así como sentirnos invitados a contemplar nuestra propia existencia, invitados a levantar altares. Levantar altares en cada momento y acontecimiento de la vida, ¿no? Poniéndole nombres. Y esto, ¿no? Y pedirle al Señor que nos bendiga. Esto de la bendición, en la Biblia se va a mostrar la bendición como en dos facetas, ¿no? O según en labios de qué está expresada esta bendición. Cuando la bendición es expresada desde Dios hacia el hombre, es un llamado a la vida, ¿no? Es una expresión de parte de Dios de estoy con vos y estaré con vos. Cuando esta bendición es expresado desde el hombre, es un gracias por tu don. Entonces, terminamos este momento compartiendo o escuchando esta canción que tiene que ver con la fe y que tiene que ver con, a ver si me sale, ¡ey! Se fue. Que tiene que ver, y no me va a dejar, ay, a ver, bueno, Activar. a ver qué, acá, con el bendecir, ¿no? Entonces, terminamos escuchando esta
acá, esta canción. Ahora sí. Bendecimos el aire, si lo respiramos por nosotros. Bendecimos la tierra, si la caminamos con Dios. Bendecimos la vida, si la compartimos con otros. Te bendecimos, Señor, amándonos unos a otros. Te bendecimos, Señor, viviendo según tu vida. Te bendecimos, Señor, celebrando la vida. Te bendecimos, Señor, dando sin vida cuantías. Te bendecimos, Señor, haciendo tu memoria viva. Bendecimos tu amor, si no enterramos tus dones, si no escondemos aquello que nos hace bendecir. Si nuestros pares y peces calman hombres y dolores, te bendecimos, Señor, si nuestro amor es de colores. Bendecimos besos, si nos tenemos abonos, bendecimos nuestros pasos, si se acercan hacia otros. Bendecimos nuestro abrazo sin rencores ni odios. Te bendecimos, Señor, si bendecimos a otros. Te bendecimos, Señor, si superamos los cielos. Te bendecimos, Señor, si nos damos ojos de amor. Te bendecimos, Señor, viviendo según tu deseo. Te bendecimos, Señor, si los demás son primero. Bendecimos tu amor, si veneramos tus dones, y no escondemos aquello que nos hace mejores. Si nuestros panes y peces cantan hombres y dolores, te bendecimos, Señor, si nuestro amor es de colores. Si nuestros panes y peces cantan hombres y dolores, te bendecimos, Señor, si nuestro amor es de colores. Es de colores, si nuestro amor es de colores. Que el Señor entonces nos haga bendición para los demás y que sepamos bendecir a Dios con nuestra vida, ¿no? No sé, acá no tenemos cura ni diácono que nos regale una bendición. Bueno, pero estás vos, Andrea, vos misma nos regalás la bendición. Vos misma no podés. No sé si está Dolores ahí a mano. ¿Dolores estás o no estás conectada? Está puteada, ahí está. Dolores, vos no tenés una oración para compartir con nosotros y le pedimos a Andrea que nos bendiga, que ella misma nos bendiga. Yo había hecho una oración de bendición para el inicio. Dale. Y con todos los problemas de conexión no pude, así que la hacemos ahora. Padre amado, derrama tu gracia y bendición sobre todos los participantes de este curso que viven la experiencia del amor a Dios
y a todos los que aún no tienen la alegría de conocer esa experiencia de amor al Padre. También le pedimos a María, Madre del Cielo, que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades y por las del mundo entero, y para que así seamos testigos de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué Amén. lindo. Qué Amén. lindo. Qué lindo. Y bueno, que el Señor bendiga nuestra patria, ¿no? Ah, Que el Señor bendiga nuestra patria hoy. Entonces, que seamos bendición ahí en todos los rincones. Hasta niños tenemos, muy bien. Gracias. Mi Muy bien. nieta, mi Qué bella lindo. nieta que vino de Neuquén. Ah, Ella vino de buenísimo. Neuquén hoy. bueno. Bueno, qué lindo. Bueno, Que hoy si tenemos a alguien en casa, antes de irnos a dormir, le hagamos la señal de la cruz, recordándonos y recordando al otro que somos portadores de una bendición Muy y bueno. que no sabemos dónde va a llegar, porque es tan grande como la inmensidad de las estrellas, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Sí, Qué lindo, así Andrea. y así Bueno, no sé si sea. quieren aprovechar, igual Bueno. ya concluimos, ¿no? Con esto Sí. concluimos este encuentro, pero no sé si quieren aprovechar estos minutitos que tenemos de Zoom. Quizás alguno tiene alguna pregunta para hacerle a Andrea o alguna cuestión que les quedó en la cabeza o en el corazón, o alguna inquietud, podemos aprovechar estos minutos. A mí me gustaría que nos envíen la grabación para poder compartirlas con las demás catequistas. Ah, lo ¿Será estamos que grabando podría- esto. Después lo vamos a editar en un videíto lo mejor posible y Dolores se los va a mandar a todos, sí, se los va a mandar a todos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Yo les mando el texto. Ah, el power. Mandanos el power. power y lo editamos en el video, claro, buenísimo, dale. Perfecto. Lo editamos en el video. Eso. Y después tengo el texto escrito así como más escrito va, Está bien, dale. con otras. ¿Alguno le queda alguna inquietud? ¿Quiere comentar algo, decir algo? Bueno, entonces cerramos, ¿no? No. ¿Qué les parece, Dolores? Muy bien. Se quedó. Se fue Dolores, se fue. Se fue la presa. Bueno, qué lindo. Bueno, Dios mediante en 15 días nos volvemos a ver. Dios mediante, esperemos afinar un poquitito mejor esto del Zoom para hacerlo más dinámico. Y bueno. Bueno, muy lindo, ¿eh? Tal cual. Muy lindo. Bueno, Vale. gente. Abrazo a todos, a todas, ¿eh? Abrazo. Chau, chau. Abrazo, Chau, chau, chau. Chau. Chao. Muy bueno, interesante. Gracias. Gracias, ¿eh? Chao. Queridos hermanos, después de este hermoso encuentro, de este día, que el Señor nos habló a través de este estudio bíblico, nuestros corazones se inflamen de la gracia de Dios, conociéndolo mejor, conociendo la historia de nuestra salvación, para que podamos ser discípulos de Jesús, profetas del Señor que anuncien las maravillas de Dios, la buena noticia. Que nos bendiga a todos nosotros, que Dios bendiga a los disertantes, que se han preparado tan bien y lo han hecho con tanto amor. Que todo esto lo que hemos aprendido hoy lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestra patria, nos acompañe en este peregrinar al encuentro de Jesús a través de su palabra.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes, sus familiares y amigos y permanezca para siempre.